Bueno, señores, saludos en este viernes que está bien intenso y no solo por las temperaturas, ¿verdad? Como siempre inicio, bendiciones para los que nos siguen y por supuesto desearles un feliz inicio de fin de semana, pero ustedes saben que en medio de todo esto y en medio de la crisis internacional, en medio de esta situación que obviamente no deja fuera a la República Dominicana, ya sabemos que el gobierno ha presentado una serie de medidas económicas, aunque la llama que no se trata básicamente de reforma fiscal, sin embargo, sabemos que, bueno, va en ese sentido, porque la intención es recaudar más fondos, mayores recursos económicos, se está hablando entre 40, 60 y casi 70.000 millones de pesos que necesitaría el gobierno solo para este año. Y en medio de la situación, en medio de los subsidios, básicamente también que corresponden a los combustibles, que como sabemos, cada semana, dependiendo cómo esté el barril de petróleo, el gobierno hace ajuste de aumento o de congelarlos, básicamente lo correspondiente a la gasolina premium, la gasolina regular, el gasoil, aunque el gas se ha mantenido, ¿verdad?, prácticamente invariable, gracias a Dios. Pero sabemos que el gobierno ha informado incluso con respecto a lo concerniente a los combustibles, de que, bueno, si se adoptaría esta medida, se subiría, qué sé yo, unos 5 o 6 pesos a básicamente las gasolinas, y entonces si se logra estas medidas que tienen que ir al Congreso Nacional o que ya están en el Congreso Nacional, entonces se podría planificar a 3 meses dejando los combustibles invariables, o sea, sin aumentarlo de precio, que sería un alivio importante para los dominicanos, las dominicanas, básicamente, que tenemos vehículos, que tenemos que echar combustible y que sabemos que esto, ¿verdad?, ya comienza a pesarle a uno en el bolsillo, porque esa es la realidad. El gobierno en estas medidas que obviamente ha hablado básicamente que se busca esos fondos económicos, ha hablado de que la intención no es cargar a el sector más vulnerable ni la clase media. Ha hablado de que básicamente serían los ricos o ¿verdad?, las grandes empresas básicamente que tendrían esas medidas económicas como lo ha calificado el gobierno. Y bueno, dentro de ellas están, porque no todo, ¿verdad?, concierne a medidas impositivas, sino también de crear una nueva escala de 27% en impuestos sobre la renta para quienes ganan más de 400.000 pesos al mes, afectando a unas 5.900 personas en el país, o sea, los que mayor ingresos devengan en la República Dominicana. Hasta ahí entendemos que es una buena opción eh, pertinente, aunque uno no sabe si que quizás los que tienen que ver con, o los que devengan este salario, cómo lo verían, ¿verdad? Pero entiendo que de ser así sería también oportuno. Nuevos gravámenes también, que esto llevaría consigo, introduce impuestos a las importaciones básicamente de cigarrillos electrónicos, llámese los productos que se utilizan para los cigarrillos electrónicos, los vapers, ¿verdad?, los vapeadores, los fumadores, que sabemos que hay una cantidad importante de jóvenes. Muchos entienden que no debió o no debe solo quizá poner impuesto a los cigarrillos electrónicos, sino más bien impedirlo, que no se pueda consumir en la República Dominicana, porque sabemos, ¿verdad?, que una gran cantidad de jóvenes y personas adultas utilizan los cigarrillos electrónicos. Obviamente sabemos que, ¿verdad?, fumar es perjudicial para la salud, lo dicen incluso los comerciales, lo dicen las informaciones, lo dicen y lo informan quienes venden, por supuesto, también estos tipos de cigarrillos, al igual que los cigarrillos, ¿verdad?, tradicionales, pero ya ustedes saben que esto ha generado reacciones. Hay gente que sí que entiende que lo que no se debe tocar, lo que no se puede aumentar es el precio de los productos básicos de la canasta familiar. En pocas palabras, los productos que son de consumo para la comida. De lo contrario,
lo que corresponde a cigarrillos electrónicos, hookahs, vapers, que son lo que utilizan estos muchachos, sobre todo más jóvenes, que a esto sí se le puede aplicar algún impuesto. Repito, esto sí ha sido saludado de que se podría aplicarles nuevos impuestos a los cigarrillos electrónicos, y esto obviamente ha contado con el apoyo de un sector, sobre todo de quien no le gusta fumar, no le gusta ese tipo de, ¿verdad?, de utilizar o usuarios y consumidores de cigarros. Sin embargo, a los que sí y los que lo utilizan entienden que eso es para una fumada, que eso es para relajarse. Como siempre, en todo siempre va a haber controversia, pero lo estoy dando rapidito porque sabemos que hoy es viernes y obviamente uno lo que quiere también entrar en un ambiente de noticias más positiva. Y por supuesto también síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Orientados, en Facebook como Orientación Semanal, Orientados, y también por supuesto en nuestro canal de YouTube, que tenemos contenido, tenemos entrevistas de los temas más relevantes, de los incidentes que ocurren, que ustedes no pueden perderse. Así que siempre suscríbanse y también háganos sus recomendaciones en nuestras plataformas. Pero miren, además del impuesto que se le pondría, esto es una propuesta, por supuesto, que, repito, ya está en el Congreso Nacional. También se habla de lo concerniente a la pequeñas pymes, básicamente, que las microempresas quedan exentas del pago del anticipo del ISR. Yo creo que es fundamental que estos son, ¿verdad?, una opción que sería de gran ayuda para los microempresarios, los que tienen su emprendimiento, que no tienen que pagar anticipos, que básicamente es el anticipo, cuando usted a veces no ni siquiera ha generado esos ingresos y que tenga entonces que buscar dinero para pagar antes incluso de cobrar una factura. Entonces yo creo que esto es muy importante y creo que son de las cosas, puntos positivos que se podrían ponderar en esta propuesta de medidas económicas que presenta el gobierno y que obviamente es saludada siempre y cuando se pueda lograr en ese sentido. Se habla de que las empresas ya más medianas, con cierto nivel, que pueda hacer estos anticipos en ¿verdad?, durante 3 periodos en el año, anticipo, ¿verdad?, por solo 3, aquí básicamente, de que la realidad, las relaciones pagas, las pequeñas empresas pagarán de realizar 12 pagos de anticipo al año, o sea, solo 3, hacerlo en cada trimestre, básicamente, para darles espacio a que tengan aire de esos recursos que puedan recibir para las pequeñas empresas. Pero para las MIPYMES, que son las pequeñitas, ¿verdad?, yo entiendo que es sumamente importante que esto se llegue y que se pueda concretizar. También se habla de incentivos y fomento del crecimiento, apoyar las exportaciones, se establece la devolución de impuestos pagados por combustibles y seguros utilizados en actividades de exportación, atracción de inversiones, ¿verdad? El fin también a aprovechar y atraer todo esto, pero dentro también de todas estas medidas, el gobierno que busca recaudar, repito, más de 40, 60 y casi 70 mil millones de pesos, hay una cierta de medida que también están dentro de esta que ya he anunciado y que por asunto de tiempo, ¿verdad?, uno no la menciona todas, pero lo que sí hay que mencionar y es que básicamente ya ese proyecto hoy temprano en la mañana fue llevado al Congreso Nacional, al Senado de la República. Allí habló el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y de una vez se conformó una comisión bicameral. ¿Con qué fin? Con discutir, analizar y hacer el proceso y el protocolo que lleva todo esto en el Congreso de la República para entonces aprobar o no, o hacer algunas modificaciones a esta propuesta que hace el gobierno, porque sabemos que según el plan que lleva el gobierno, ya lo ha hablado el propio ministro de Hacienda, Magín Díaz, el propio gobierno, los funcionarios han expresado que la intención es recuperar y poder este año lograr esos recursos para evitar también de que pueda descender la economía y que también pueda mantenerse los compromisos y que también se mantenga la estabilidad macroeconómica. Obviamente esto provoca reacciones inmediatas de la oposición. El propio expresidente de la República, Leonel Fernández,
ha expresado que no es el momento. Ustedes saben que se ha hablado también de los partidos políticos, de reducirle un 50%, vamos a ver. Esto se va a ir detallando, porque la verdad es que como son varias medidas bien, ¿verdad?, extensas, se va a ir explicando y se va a ir analizando y se va a ir conociendo los puntos básicamente para poder lograr esos recursos económicos. Pero sí lo ha dejado claro, repito, el gobierno, que la intención es cargar a los que más pueden pagar, no a los que menos pueden hacer esos ingresos, o quitarle y quizá aplicarle algún tipo de impuesto. Pero vamos a escuchar primero al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, otros legisladores, y también al expresidente Leonel Fernández, que critica que no es momento para aplicar una nueva reforma fiscal, y que, bueno, estarán como partido también enfrentando este tipo de medidas desde el gobierno. Vamos a ver. Lo que nosotros hemos visto del proyecto es que la sociedad lo ha valorado muy bien, o sea, todos estamos conscientes de las necesidades producto de la crisis, y entendemos que ha sido un proyecto presentado, bien estudiado, bien analizado. Nosotros entendemos que en este momento el país está en crisis, y yo creo que el gobierno lo que debió de hablar es de bajar el gasto público y otras cosas más que el pueblo dominicano le ha venido exigiendo. De que se necesitan recursos. Realmente hace varios años que debió haberse hecho una reforma fiscal en la República Dominicana, pero no se pudo. En este momento la crisis ha obligado a un reajuste económico para mitigar la crisis que afecta a la República Dominicana. Nosotros decimos que este no es el momento apropiado, cuando la inflación está creciendo, y incrustarle al pueblo dominicano nuevas medidas de sacrificio, como sería aumentar impuestos para un gobierno que ha tenido dinero de sobra y no ha podido resolver ni un solo problema fundamental de la sociedad dominicana. Bueno, ya estuvimos escuchando esas reacciones, yo creo que es interesante, todo esto hay que ir conociéndolo. Vamos a ver ahora, repito, va al Congreso, ya hay una comisión bicameral para ir estudiándola, para analizarla, para discutir y ver qué es factible, qué no. Vamos a ver ahora estos sectores donde va a tener el impacto. Hasta ahora, según el gobierno, hay sectores que ya lo ponderan básicamente la población. Sin embargo, sabemos que ahora vamos a ver la reacción de parte de los sectores que van a ser quizá cargados, que van a tener que pagar más, y que por supuesto van a patalear, como se dice en el argot popular, y hay que ver cómo esto, ¿verdad?, pasa en el Congreso Nacional, aunque hay que reconocer que el partido oficialista, el Partido Revolucionario Moderno, tiene mayoría en el Congreso, tiene básicamente en el Senado y en la Cámara de Diputados, y que creo que reúne con los votos suficientes para ¿verdad?, hacer una realidad de esto. Han explicado que la intención obviamente es poder recaudar esos fondos. También hay que destacar que según las informaciones que han emitido, ellos han reducido y tienen un plan de reducción de lo concerniente a publicidad desde el Estado, viajes, viáticos, compra de vehículos, todo eso van a reducirlo para también el gobierno, desde el punto de vista del gasto, hacer su parte. Esto es lo que han informado, por supuesto, ellos. La oposición, reitero, no lo cree así y entiende que será el pueblo al final del día que va a tener que cargar con estos nuevos ¿verdad?, acciones o medidas económicas que va a presentar el gobierno. ¿Qué queda? Esperar a ver, repito, ya que va a este protocolo, como lo dicen ellos, y va al Congreso, porque tiene que ser a través de aprobación, conocimiento y demás, el Congreso, y después, por supuesto, ser ya promulgado. Pero vamos a ver, ¿verdad?, cómo pasa y cómo ocurre esto, porque sabemos que también desde parte del sector empresarial ya han habido algunas reacciones. Incluso estuvimos escuchando al presidente el presidente básicamente de los industriales y otros sectores del empresariado, que dicen que hay que evitar detener el aparato productivo, el desempeño que lleva la economía, y sobre todo ellos como empresarios, para evitar situaciones entonces a futuro. Pero vamos a escuchar, yo creo que Rudy no tiene por allí también algunos detalles sobre el empresariado con este tema de las medidas económicas. Lo que nosotros favorecemos como Asociación de Industria, cualquier medida que continúe
con el ritmo de crecimiento que lleva el país hasta ahora, que no se apaguen los motores de crecimiento y de creación de empleo, que el país continúe con su meta que se ha trazado en la meta 2036 de un crecimiento de un 6% al año. Vamos en un buen ritmo. Bueno, ahí estuvimos viendo esas reacciones, señores. Hoy ya, por el día de hoy, es parte de nuestro comentario. Mantengan, por supuesto, suscribiéndose, viendo nuestras redes sociales, Orientación Semanal, porque allí llevamos los contenidos, las informaciones, además de los sucesos que están ocurriendo lamentablemente violentos, y otras también atractivos como son los deportes, el baloncesto, que también le gusta a ustedes, los seguidores de Orientación Semanal. Hasta un próximo comentario.